Vamos a formular los haluros de oxígeno según la nueva normativa de la UPAC de 2005, que como sabéis ha cambiado y en algunas comunidades autónomas es obligatoria para la PAU. En Valencia, a fecha de 2019, todavía se acepta la nomenclatura anterior. Pero bueno, dado que la nomenclatura de 2005 es bastante más sencilla, vamos a explicarla para quien no sepa formular y quiera aprender de esta manera, que es la que se recomienda utilizar ahora. Bien, ¿qué son los haluros de oxígeno? Pues son compuestos binarios, es decir, que están formados por dos elementos. ¿Qué elementos? Pues el oxígeno y un halógeno, que representamos aquí con la letra X. Los subíndices que vemos aquí, pues es que, como sabemos que el oxígeno, como hemos visto en el vídeo anterior, generalmente el número de oxidación es -2, pues es el subíndice que va a adoptar el halógeno. Y esta X de aquí va a ser el número de oxidación y el número de átomos que tenga. El oxígeno en este caso, pues el número de oxidación coincide con el número de oxidación del halógeno, ¿vale? De X. Bien, ¿quiénes son los halógenos? Sabéis que son los elementos que están en la penúltima columna de la tabla periódica, que son flúor, cromo, brodo, yodo y astato. La UPAC ahora dice que la manera de escribirlos es siguiendo un nuevo orden de electronegatividad, que es el siguiente. Este orden de electronegatividad solamente es válido para formulación. Para los demás ejercicios la electronegatividad es la que hemos visto en los primeros temas, ¿vale? Y aunque realmente sí que es verdad que el flúor es el elemento más electronegativo, luego iría el oxígeno, pero para formularlos y para que sea sencillo y esté como estandarizado los haluros de oxígeno, pues vamos a suponer que el cloro, el bromo, el yodo y el astato van a tener más electronegatividad que el oxígeno. ¿Por qué es importante esto para formular? Porque sabemos, como hemos dicho en el primer vídeo, que la manera de escribir los compuestos siempre es a la izquierda el elemento más electropositivo, que entonces por eso siempre con los haluros de oxígeno lo vamos a poner a la izquierda, porque suponemos que va a ser menos electronegativo que los halógenos, y después vamos a poner por tanto el halógeno. Por ejemplo, en el caso del haluro de oxígeno formado con oxígeno y flúor, que es este de aquí, lo escribiríamos así. Antiguamente se escribía así también porque el flúor es más electronegativo. Lo que pasa es que con el cloro, con los óxidos del cloro, con los óxidos del bromo, etcétera, los escribíamos así. Pues esto ahora, a partir de la nueva normativa, no se puede escribir así. Vamos a escribirlos O Cl2, O Br2, O yodo 2, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora cómo se formulan, que veréis que es muy fácil. Nombrar estos compuestos es muy fácil. Por ejemplo, si queremos nombrar este compuesto, el OF2, simplemente vamos a añadir primero el prefijo di, porque tenemos siempre dos halógenos. Luego la palabra del halógeno, en este caso es el flúor, seguido con el sufijo uro. Entonces sería el difluoruro de un prefijo según el número de oxígenos que tengamos. Pero cuando tenemos un solo oxígeno no se nombra. Entonces en este caso sería el difluoruro de oxígeno. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos formular el OCl2, pues sería muy parecido. Dicloruro de oxígeno. En caso que sí que tuviéramos, por ejemplo, el O3Cl2, pues entonces diríamos que sería el dicloruro de trioxígeno. Si quisiéramos, por ejemplo, formular el O7Cl2, pues también sería el dicloruro de heptaoxígeno. Como veis, formular estos compuestos es muy sencillo. Solo se ha tomado la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores, por si tenéis teoría sobre la UPAC de 2005. Y la única novedad es que ahora, antes siempre, por ejemplo, cuando escribimos el dicloruro de oxígeno, ¿vale?, lo escribíamos así, porque el oxígeno es más electronegativo que el cloro. Sin embargo, ahora, con la nueva normativa de la UPAC, siempre cualquier halógeno lo vamos a poner a la derecha y el oxígeno a la izquierda. Y se llaman haluros de oxígeno, tienen esta fórmula, y se formulan con el di, halogenuro, y el prefijo más el oxígeno. Vamos a por el siguiente vídeo. Un saludo.